El fantasma errante. Hola, buenas noches. Mi nombre es Rosy, hablo desde Guadalajara. Hola Rosy, bienvenida amiga, qué bueno que te reportas. ¿Qué historia nos vas a ¿Qué platicar, tal? ¿Cómo amiga? están? Muy bien, ¿y tú qué? ¿Cómo te ha ido? Saludos. Muy bien. Bueno, desde hace mucho tiempo quería contarles algo que nos pasó, pues para mí sorprendente, porque nunca he tenido como una experiencia así de, pues impactante, porque cuando fue hace como en el 2017, para ser exactos, Ujú. unos vecinos disputaban la casa de su familiar, es decir, del abuelito, y lo querían sacar. Sí, Este, pero el señor legalmente, pues, como se asesoró y los logró sacar. ok. Esas personas intentaron manipularnos para que nosotros fuéramos testigos, por así decirlo, para que al señor lo sacaran y no a ellos, pero pues no se les cumplió porque obviamente no accedimos a algo tan feo. Ok. Y una noche ese señor se juntó, ya era un viejito, se Ujú. juntó con una señora, también un poco ya grande, y cuando ellos se cambiaron de casa, es decir, la señora se trajo a toda su familia. Sí. En una de esas noches eh, nos despertaron los perros porque se escuchaba como mucho alboroto, y era un señor que traía como unas, ¿cómo se les llaman? Son como, no cadenas, no sé cómo llamarles, pero sí, como cadenas como de santeros, Ok. de colores. Collares. Entonces, collares, correcto. Entonces, se hace cuenta que era como a las 5 de la mañana, perdón, mi bebé está en el fondo. Sí, no te apures. Eran como las 5 de la mañana y entonces, pues no sé, yo sentí como un poco de temor al ver al hombre, porque para esto el hombre estaba tocando la casa por fuera, la estaba tocando por fuera, pero como si estuviera haciendo una oración, Ujú. ventanas, paredes, puertas, todo. Entonces a mí me causó, porque yo me asomé, entonces me causó como un poco de intriga y pues pensé en mi mente que estará haciendo ese hombre ahí. Y Sí. entonces en ese momento yo dije, pero en mi mente, o sea, ni siquiera hablé nada. Yo dije, Dios mío, si es algo malo que se vaya. Y en eso dije, San Miguel Arcángel, si este hombre está haciendo algo malo, retíralo. Y no tardé, o sea, más tardé yo en pensar eso que en que ese hombre, sin yo haber dicho una sola palabra, me Ajá. contestara más bien, Sí. ay Miguel, has llegado demasiado tarde, y se burló. ¿Cómo? Y entonces cuando dijo eso, yo me quedé como impactada porque cómo iba a decir ese nombre, o Te sea, adivinó el pensamiento. imposible, ¿no? ¿Te lo leyó? ¿Mande? Te leyó el pensamiento. Exacto, entonces ahí fue cuando yo dije, este hombre es un brujo, Ajá. definitivamente es un santero, es un brujo. Y haga de cuenta que al año de eso, a esa persona la mandó, digamos que la nuera de ese viejito. Ella también se dedica a hacer brujería. Pero yo digo que ella pagó para que le hicieran esa maldad porque ese señor nunca vivió tranquilo con la señora. Ajá. Y a nosotros en mi casa, al año mi mamá, esa señora le regaló, creo que ya lo había contado antes, una pijama. Ajá. Y esa pijama estaba embrujada. ¿Por Y qué? al año, no, ¿Cómo sabes que estaba por la embrujada? señora, mi mamá falleció. Haz de cuenta que mi mamá le dio cáncer, pero le dio cáncer a mi mamá le regalaron esa pijama en diciembre. Ajá. Y en mayo mi mamá ya tenía un bulto en su pecho, Ujú. al cual era un cáncer muy agresivo. Sí. Pero mi mamá duró en la batalla del cáncer como 3 años. Ajá. Entonces, en esos 3 años, a ella y a nosotros en la casa nos pasaban como cosas bien paranormales. ¿Cómo qué? Mire, una vez me contó mi mamá que estando hospitalizada, estaban haciéndole un estudio, creo que es una tomografía.
Ajá. el escáner grandote. Sí. Entonces dice ella que nos contó que en ese momento cuando estaba dentro de la máquina, ella escuchó que una voz como diabólica le dijo, te vas a morir, pero así diabólica. Caray. Entonces ella se asustó muchísimo y empezó a llorar, Ujú. porque pues, o sea, qué clase de, o sea, si te pasa algo así, bueno, a mí también me quedaría como esa sensación de miedo, ¿no? Claro. Y muchas otras cosas más. Pero tiempo después, cuando mi mamá falleció, yo me encontré a esa mujer. Y esa mujer nunca le había regalado nada a mi mamá, nunca, nunca. Entonces, llevábamos 20 en ese tiempo viví como vecinos de ellos. Ujú. Y me acuerdo que esa vez que me la encontré, le pregunté si ella se acordaba qué era lo que le había regalado una vez a mi mamá. Y yo ya sospechaba de ella. Y me la encontré. La señora, cuando yo le pregunté, Ajá. abrió los ojos súper grandes, pero así como sorprendida, como si yo no hubiera cachado algo. Ajá. Y ahí fue cuando descubrí que, no, mija, digo, no te acuerdas. Dice, no. Y me quedé viendo como sospechosa, ¿no? Como, porque si tú a una persona le regalas algo, pero nunca le he regalado nada, es imposible que se te olvide, ¿sabes? Ajá. Entonces me pareció extraño, entonces fue ella. Tiempo después, un familiar de ella, su nuera de hecho, me confirmó que a ella le gusta hacer brujería. De hecho, hace poco a ese señor le aventó una brujería para que se muriera. Y lamentablemente, digo, pues ya estaba muy grande el señor, pero la manera en la que falleció sí fue un poquito triste. ¿Por qué? Y la verdad, y ella fue la que lo aventó, su hijo de ella. ¿Cómo? A ver, explícanos, ¿cómo que lo aventó? Sí. A ver, ¿por qué, de dónde o cómo? Es donde nosotros vivimos una brigada. Es un callejón largo, como los de Guanajuato. Ajá. Y me doy cuenta que su hijo de ella siempre me con un vecino, pero después de venir porque nunca venía. En ese tiempo que vino, yo me percaté, yo vivo enfrente de la casa del señor, yo me percaté que había algo tirado. Yo a ese señor le ayudé mucho tiempo como pues lo ayudaba a limpiar su casa y cosas así, platicábamos, éramos muy buenos amigos. Okay. Y entonces, esa entraron como una bolsa, ¿lo has de cuenta? Ahorita se está cortando mucho. Oye, pero yo no la Rosy, ver como forma. Entonces, de hecho, señor, Rosy, yo la vi, entonces Rosy, me olvidaba, no te escucho, como ir a limpiar o bajarla. ¿Ande? Oye, es que, ¿sabes qué? Se está entrecortando mucho la llamada, no sé si te moviste del lugar. Entró perfectamente y ahorita ya lo último no te lo entendimos nada, porque se corta mucho. A ver, ¿ya está mejor? Parece que sí, a ver, vuélvenos a platicar esta última parte, ¿sí? Claro que sí. Bueno, el caso es que aventaron como era una bolsa. Ajá. Que tenía una cabeza de gallo. Bueno, supimos que era de gallo porque yo en Facebook, haga de cuenta que esa bolsa la bajamos y el señor tiene una perra y la perrita la mordió porque la bajaron pensando que era, tú la dejamos así en el patio. Entonces la perrita la destruyó. Y cuando la destruyó nos dimos cuenta que tenía una cabeza como de gallina, en este caso de gallo. Ajá. ¿Por qué digo de gallo? Porque preguntando en Facebook en una página, pues vi como todos los detalles de lo que tenía la bolsa. Tenía un listón rojo, venía una bolsa de reglo y adentro tenía la cabeza del animal. Entonces, a mí nos comentaron en Facebook que esa brujería era para matar al dueño de la casa. ¿Por qué? Porque les surgía que el señor se muriera para ellos poder quedarse con la casa. O sea, la señora todas esas brujerías que ha hecho para perjudicar a las personas por la casa. Oh, ya. Con la finalidad de quedarse. Sí, es una mujer muy perversa, ¿no? Muy malvada. Lo que me intriga, o sea, lo que me causa mucho como intriga es, o sea, ¿cuánto dinero puedes llegar a pagar? O sea,
puedes perder tanto dinero porque por ahí se ha sabido que la santería es muy cara, casi cualquier brujería, ¿no? Ah. Y cuánto dinero puedes o cuánta energía puedes gastar en una casa o en una propiedad que no te pertenece en vez de hacer algo tuyo, ¿no? Eso me causa como un poco de, pues, tristeza, un poco de coraje. ¿Y lo que le va a durar? Porque ¿cómo puedes destruir vidas? ¿Mande? Y lo que le va a durar, dice Gina, ¿no? Exacto. Actuando mal, no creo que Fíjate que lo que se consigue de mala forma no es duradero, literalmente es un anatema, está destinado a perderse, está destinado al caos, a la destrucción. ¿Por qué? Porque así sucede, es una especie de ley. Cuando alguien hace cosas malas para obtener un beneficio, realmente ese supuesto beneficio se transforma en una maldición, amiga. ¿Sabes qué fue lo peor del caso? Y estoy totalmente de acuerdo contigo, Nacho. Las personas obtienen lo que merecen, literal. Cuando uno se porta mal, la verdad es que, y a veces, aunque uno no se porte mal, digo, la vida ya es de por sí difícil, pero portándose mal es peor. Claro. Y lo que yo quería mencionar aquí, otra vez lo mismo, es que no pierdan su fe, porque al final del día, les voy a contar súper rápido. Sí. Este viejito, sufrió una caída. Ajá. Y haga de cuenta que sufrió la caída en cuanto la perrita destruyó, como porque lo tiramos a la basura. Entonces la brujería tiró a la basura, nos habían comentado que lo teníamos que haber tirado como en un árbol, en un parque, algo así, pero no sabíamos, hasta ese mismo día nos dijeron en la tarde que esa brujería nos tenía que haber tirado. Y cuando se tiró, haga de cuenta que al otro día el señor se cayó. Ajá. Estuvo en el hospital como 3 días, bien malito, Sí. con fracturas en su brazo y en su pierna. Y como ya era muy grande, tenía 93 años, esa semana que lo dieron de alta, él estuvo ya a punto de fallecer, pero yo, porque me dio como mucha impotencia, pero también dije, porque si Dios es más grande, Él no va a permitir que se muera cuando ellos quieran, va a morirse cuando Dios sea su voluntad, o sea, cuando sea la voluntad de Dios. Entonces yo oré mucho, hice muchísima oración, duró el Señor todavía vivo, casi 2 meses. Entonces, pero la verdad, él ya tenía problemas aparte de su riñoncito y así. Claro, por la edad. Y eso, por la edad, ajá. Pero esa caída, la verdad, era para que a la semana de que se tiró la brujería, ya se hubiera muerto. O sea, literal, era para que se hubiera muerto. Ya ese señor contaba que él decía cuando estaba, porque estaba como agonizando, y él decía, me acuerdo claramente que decía, mi hija, dice, ahí me están, quítate, decía, me están esperando en la fila, está bien larga la fila, pero me están, con permiso, decía. Y me daba como tristeza verlo así. Entonces cuando yo empecé a hacer oración, como que mejoró, pero aún así lo tuvimos que llevar al hospital, internado, pero él no falleció cuando esa persona lo quiso, sino cuando Dios lo quiso. Por eso menciono lo de la fe, porque es muy importante tener fe en Dios y orar mucho. Claro, sí, por supuesto. Es fundamental, mi querida amiga, para los que somos creyentes y para los que no, deberían intentarlo, ¿no? Deberían de probar hacerlo de corazón, hacerlo con mucha fe y bueno, cosas increíbles pueden suceder. Les puedo pedir un favor, ahorita también estamos pasando por, ¿sabes qué nos estaba dando como por ayudarlo? Tenemos plaga de pulgas, entonces yo quería saber si nos pueden meter a su grupo de oración. Claro que sí, mi amiga, con mucho gusto. A nombre de... ¿A qué familia? Claro que sí, es Ortiz. Igual ahorita paso nuestro segundo apellido para que lo puedan poner en el chat o en el grupo. Sí, Ok, claro. muy bien, muy bien. Buena idea, buena sugerencia, mi querida amiga. Gracias. Pues te agradecemos Bueno, mucho. que pasen buenas noches. Hasta luego, mi querida Rosy. Que tengas bonita noche tú también. Gina y Nacho, quisiera contarles un relato de mi amigo que dice que le sucedió allá en Guadalajara cuando era niño. Bueno, me cuenta que mucha de la familia se reunió allá cada año a visitar los abuelos, y entonces me dice que la casa donde se quedaban era muy grande, que eran de 2 plantas, y me dijo que ellos pues estaban jugando, ya era noche, dice que estaban jugando la baraja y estaban jugando la lotería. Entonces uno de los tíos les dijo que pararan de jugar eso, que era malo jugar eso en la noche. No hicieron caso, pues ellos se quedaban jugando la lotería. Entonces dice que ya se cansaron y que se fueron a dormir.
Me cuenta mi amigo que los gente mayor pues todo estaba abajo conviviendo, tomando y platicando. Entonces me dice que estaba dormido y dice que algo como que lo despertó. Dice que oyó que alguien estaba tocando la ventana y sí le hizo raro porque la casa era grande y para estar al nivel de la ventana tenías que tener una escalera muy grande para andar tocando la ventana. Entonces me cuenta él que se le apareció el negrito de la lotería. Así como lo ven así en la lotería mexicana, dice que así estaba parado en la ventana y que le estaba tocando la ventana y que se le quedaba sonriendo. Dice que sus ojos, entre más lo miraba, más rojos se ponían. Entonces dice que él le agarró un frío y no se podía mover, pero dice que empezó a temblar. Entonces su hermana la mayor, que estaba dormida con él en esa noche, dice que pues lo sintió que estaba temblando y se despertó. Y entonces dice que qué traía, que qué tenía. Y como él todavía se quedaba mirando la ventana, su hermana volteó y miró ese mismo personaje. Y su hermana lo miró y gritó y corrieron todos para abajo y le dijeron a los papás que habían visto. Y una de las tías les dijo, ya ven, ¿se acuerdan que les dije que era malo jugar la lotería en la noche? Y esa es una de las dos historias que he escuchado que se le han parecido así a personajes de la lotería jugando la lotería en la noche. A una de mis amigas dice que a ella le pasó también aquí en Los Ángeles. Dice que su tía también le había dicho que no jugaba la lotería, que era malo ya pasando cierto tiempo de la noche. Y dice que a ella le tocaban la puerta y que era el Catrín. Espero que les guste ese relato. Vámonos con más relatos y nos vamos a ir hasta Tecámac. Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, bien. Qué bueno. Aquí nuestro amigo dice, prefiero nada más contar la experiencia y eso se vale, no importa el nombre, sino lo que nos vas a platicar. ¿De qué se trata? Bueno, pues es más que nada porque, bueno, yo soy militar y todavía me encuentro en el activo. Ok, bien. Entonces, bueno, parece que para ponerlos un poquillo en contexto, eran precisamente épocas del desfile, en el año 2021 cuando parece que estaba pegando con toda la pandemia. Sí. Y en esas fechas, a nivel nacional, todas o la mayoría de las unidades del país se preparan como para el desfile del 16 de septiembre. Sí. Entonces nos encontrábamos en estas prácticas y bueno, uno de nuestros compañeros en la madrugada pues se suicidó. Hagan de cuenta que la unidad donde estaba era como una especie de bosque. Sí. Entonces había lugares donde había como zanjas y si usted se metía en una de esas zanjas pues prácticamente desaparecía de la vista de todos. Okay. Porque pues estaba lleno de pinos y todo. Entonces en uno de estos lugares fue donde uno de nuestros compañeros fue y aproximadamente como a las 6 de la mañana pues escuchamos todos un disparo. Y pues en ese momento nos imaginamos que había sido pues un accidente, ¿no? O sea, de alguien que pues estaba ahí con su armamento y pues se le haya debido un tiro o algo así. Nunca nos imaginamos que lo peor, ¿no? Y de hecho, pues nadie hizo como que por investigar qué es lo que había pasado con ese disparo, por qué había sonado. Todos estábamos como que más enfocados en el aquí para allá y con las prácticas del desfile, les digo que eran esas épocas. Sí. Entonces, bueno, ya fuimos a las prácticas y ya regresando, hay unos depósitos donde se guarda el armamento y estaba precisamente, faltaba un arma por introducir. Y entonces ya rastreándola, nos dimos cuenta pues de que era de nuestro compañero, ¿no? Y le estábamos marcando, le estábamos mandando mensajes, el chiste de que pues no, ya no respondía. De pura casualidad, uno de nuestros compañeros que pues estaba igual pasando por esa zona, vio que estaba una persona ahí sentada, entonces se acercó poco a poco, como así como que para tratar de sorprenderla. Y bueno, pues el sorprendido fue él porque ya cuando estuvo de cerca, pues ya vio que era nuestro compañero que se había disparado, ¿no? Se había colocado su arma por debajo de la barbilla y pues pues había ahí hecho el disparo. Quitado la vida. Sí, exactamente. Entonces,
pues ya llegaron después, él se regresó, informó todo, llegaron los peritos, llegó Semefo, y los peritos determinaron que su causa, bueno, su muerte pues había sido muy lenta, porque hagan de cuenta que el disparo fue por debajo de la barbilla, pero salió por la nariz, así como por enfrente. Entonces realmente pues no murió al instante, él se quedó pues desangrándose ahí unas 3-4 horas. O sea que estuvo agonizando un tiempo. Sí, estuvo ahí un rato, ahora sí que muriéndose. Y bueno, les digo esto porque después de este acontecimiento, él era un chavo, de hecho estaban como entre los 20-21 años y desconocemos, o sea, por qué haya hecho eso. No sabíamos como en qué problemas o estuviera metido, o no sabemos nada de por qué lo hizo. Sí. Pero pues nosotros lo veíamos, era una persona así muy activa, le gustaba hacer mucho ejercicio. Al lado de los dormitorios donde nos alojamos, hay unas áreas que están acondicionadas como para hacer ejercicio. Hay pesas, barras, todo eso. Entonces a él le gustaba mucho hacer ahí ejercicio. Y ya después de que pasó esto, y bueno, a mí sí me tocó verlo, a veces en las noches, porque en el día pues la unidad se ve bien, o sea, se ve muy bonita. Les digo, es un bosque. Sí. Y en las mañanas hasta la neblina y los rayos del sol como entran a través de los pinos, pues hace que se vea muy bonito. Pero ya en las noches el paisaje cambia, o sea, ya en las noches se ve como muy tenebroso. Entonces a veces cuando llegábamos ya a nuestro alojamiento, ya en las noches, eso de las 10, 11 de la noche, veíamos que alguien pues estaba ahí en esa área haciendo ejercicio. Y nos acercábamos ahora sí que poco a poco, y llegamos a verlo, que pues era este compañero, o sea, a él le gustaba mucho hacer eso, y a veces lo llegábamos a ver todavía, pues ahí todavía haciendo ejercicio, y lo perdimos de vista porque él se iba por atrás del alojamiento, y hasta inclusive, pues así como incrédulos, ¿no? Nosotros tratamos de rodear el alojamiento, uno se iba por un lado y otro compañero por el otro, para tratar de ver pues realmente quién era, ¿no? El que estaba ahí en las noches haciendo ejercicio. Pero a la hora de hacer esto, o sea, nosotros veíamos claramente cómo él se iba por detrás del alojamiento, lo rodeábamos, y pues ahora sí que nos topábamos nosotros dos nada más, o sea, no encontrábamos a nadie. ¿Quién se había ido por ahí atrás? Fíjate, fue un fallecimiento pues trágico, y que de esta manera él sigue ahí en su psicohuella, sigue habitando con este ejercicio que él hacía, un lugar importante para él definitivamente. Ahí es donde perdió la vida, pero además el trabajo que ya tenía mucho tiempo ahí con ustedes. Pues no, tenía como a lo mucho unos 3 años que había entrado. No, por ejemplo, ya llevamos unos 11, 12 años, o sea, él era, así que de los nuevos, como de reciente ingreso, pero pues ya estaba así como que acostumbrado, ¿no? A las actividades que se hacían ahí. Entonces, pues nosotros lo veíamos normal, o sea, nosotros nunca pasó por nuestra mente que pues llegara a hacer eso. Y bueno, eso fue a mí lo que me constó ver, ¿no? Pero por ejemplo, muchos de los compañeros lo llegaban a ver ya dentro del alojamiento donde él dormía. Y a aquellos, por ejemplo, que también les hacían, porque pues en todos lados, ¿no? Existe como que el bullying o así que los molestan y eso. Sí. Y a ese compañero pues a veces también lo molestaban. Y a estas personas que le hacían eso, pues a veces les quitaba sus cobijas, les movía sus camas. Como que se desquitaba. Ajá, como que con ellos era un poquito más agresivo. Entonces, pues hay muchas historias de eso, ¿no? De ahí a nosotros nos cambiaron, nos mandaron precisamente acá a Tecámac, acá cuando hicieron el nuevo aeropuerto, y una nueva unidad ocupó esas instalaciones. Y ya de las veces que hemos pasado por ahí otra vez, cuando luego llegamos a ir, pues les hemos preguntado a los que quedaron ahí alojados, y aún lo siguen viendo, o sea, aún nos cuentan historias de que pues en la noche a veces ven a alguien ahí pues haciendo ejercicio en los dormitorios. Pues hay mucha como que actividad en esas instalaciones. Sí, es algo que no se va a quitar así como por arte de magia. Pueden pasar muchísimos años, décadas, y va a continuar esta psicohuella que se forma. Y nunca ustedes trataron de hacer oración, de decirle que se fuera, que descansara. ¿Nunca hizo el grupo algo así?
Pues sí, después de eso sí le prendíamos veladora, o sea, oración o alguna, o eso, nunca se hizo. Sí llegaban a prenderle, porque ahí normalmente cuando hay algún fallecimiento o alguna baja de nuestros compañeros, Sí. normalmente se acostumbra a poner su foto y una veladora en el alojamiento donde él se encontraba, ¿no? Ujú. Pero se hizo hasta eso, o sea, no se hizo más. Su foto estaba ahí y su veladora, pero pues no, o sea, las actividades no paraban, no lo seguían viendo y bueno, no sé por qué hay muchos compañeros que les llama mucho la atención jugar la Ouija Ujú. y se ven muchas otras cosas, o sea, esto es a mí lo que me llegué a ver después de que pasó esto con nuestro compañero, porque pues sí vimos que era él, pero Sí. pues aún así o sea, esas instalaciones como que tienen una vibra muy pesada, porque pues hay compañeros que juegan y todo eso la Ouija y bueno, yo no sé, ¿verdad? Pero dicen que hay que como que terminar el juego o cerrar el ritual o algo así, Ujú. para que precisamente, pues no sé, energías con las que estaban jugando no se queden de este lado, de este plano o algo así. Y ellos no lo hacían, o sea, ellos jugaban un rato, ahí se movía la tabla, le preguntaban cosas y ya después iban a dormir. Y hasta ahí se terminaba, ¿no? Entonces como que sí había mucha actividad, pues ahí extraña que luego llegaba a pasar, en los alojamientos, se cerraban las puertas de los baños, estaban azotando, las luces se prendían, llegábamos a ver siluetas así sentadas en las literas que cuando pues nos acercábamos o prendíamos la luz pues no era nada, ¿no? Entonces, sí, o sea que ese ambiente en esas instalaciones sí estaba muy pesado. Ok. Oye, ¿nunca trataron de hacer contacto con él a través de la Ouija? Bueno, nosotros no sé si sus compañeros todavía más cercanos pues hayan hecho algo así, pero no creo, porque después de que, haz de cuenta que pasó esto y como al medio año ya nos estaban moviendo para acá, para Tecamac. Ah, ok. Vaya, pues una situación triste, difícil, que ustedes no se lo imaginaban y cuando se dan cuenta que un compañero se quitó la vida, no saben los motivos, una situación difícil que tuvo que haber estado viviendo para tomar tal decisión. Sin embargo, dicen que cuando una persona se arrebata la vida, pues no trasciende igual que otra que fallece de manera natural y se queda en esta especie de transición que no se puede ir ni se puede quedar, pero es un caso difícil, ¿verdad? Triste. Sí, yo creo que fue eso, porque pues su muerte pues fue muy, o sea, sufrió mucho, no murió al instante, entonces yo también pienso eso, o sea, cuando tienes una muerte así de fea, de sufrida, pues no sé, como que tu esencia, tu alma se queda atrapada aquí o algo así. Eso. Sí, eso es lo que a través del tiempo, de los relatos, de las experiencias, es lo que se ha platicado. Ya sabes que el tema de la muerte es recurrente en esta emisión y que finalmente el 100% real de lo que ocurre después de que fallecemos, pues nadie de los que estamos aquí físicamente lo sabemos. Lo más cercano son esas experiencias cercanas a la muerte que nos han platicado, pero pues esperamos que logre trascender y que su familia también haga oración, porque nosotros creemos que esta es una manera en la que ellos pueden trascender a ese otro plano de existencia espiritual y nosotros te agradecemos muchísimo que te hayas reportado. Sí, no, pues muchas gracias por el espacio y ahora sí que los escucho casi todas las noches, casi Muy bien, Eso es muy brother, muy bien. bien. Sí. Y bueno, lo quise contar de manera anónima porque si digo quién soy, pues van a identificar rápido a esta persona y quiero hacerlo, así que... Sí, no, sí, pues, no, guardar nada, respeto, sí. Sí, claro, sin problema. Como dije al principio de tu relato, lo importante es la experiencia en sí, no el nombre. Cuando ustedes nos dicen, no quiero dar mi identidad, pues adelante, nosotros la respetamos. Y bueno, pues muchas gracias por eso y excelente programa. Saludos, que estés muy bien. Gracias, igualmente. Hasta luego, mi amigo. Oye, qué dura historia, ¿no? Qué difícil. Mando este mensaje en audio para contarles mi relato, ya que no todas la vez que les marqué les dije que tenía muchas historias. Les quiero contar estas historias cortitas. La primera es de cuando trabajaba en las mudanzas.
nos tocó un viaje llevarlo a la costa de Oaxaca. En todo el camino pues fuimos a dejar las cosas al destino, todo bien, pero la situación ya fue de regreso. En la madrugada pues viajamos de noche, nos paramos en varios lugares, en uno de ellos nos paramos a cenar algo. Allí nos estuvieron platicando de varias historias de las personas que se aparecían en la carretera, de que enfrente de ese lugar donde comimos habían matado a personas y en las noches luego se aparecían. Pues, contando todas esas historias pues nos fuimos, ¿no?, a nuestro destino. El día de regreso, antes de volver a regresar ahí, a llegar a ese restaurante, pasamos por una curva en lo que fue ahí en Chimpancingo, Guerrero. Estaba en medio de las dos carreteras de rumbo a Acapulco y rumbo a la Ciudad de México. En medio de las dos hay un deshuesadero de carros. A un costado, en la orilla de regreso, como si viniera uno para la Ciudad de México, ahí había un pirul chico. Ese día íbamos dando la curva, mi amigo pues venía manejando, venía un poco rápido y quién sabe cómo yo alcanzo a ver para enfrente y se empezaron a parar todos los carros. Yo nada más lo único que dije, así medio gritando, frena, están los carros parados totalmente. Y al momento de volver a voltear, de mi lado donde iba yo, volteó hacia la orilla de la carretera y abajo del pirul, hacia un lado del pirul, estaba una mujer de rojo, vestida de rojo, cabello largo, negro. El vestido lo tenía, era rojo su vestido, lo tenía desgarrado de la parte de abajo, pero ya al momento de voltear más abajo, pues no tenía pies, ya no se le veía de las rodillas para abajo, ya no se le veían los pies. Yo me quedé totalmente tieso, inmóvil, ya no me pude mover. Mi amigo, pues yo nada más viendo enfrente de los carros cuando se empezaron a mover, mi amigo me decía, voltea para el medio. Pues yo me quedé inmóvil y no pude mover. Recuerdo, pues yo traía mi ventanilla abajo para no quedarme dormido. Y en lo que él insistía que yo volteara para ver en medio de nosotros dos. Yo nada más lo único que le dije, viene aquí al lado de nosotros. Me dice, voltea a verla, no le tengas miedo. El chiste que yo agarré y le dije, no voy a voltear. Y pues ni modo, le digo, pase lo que pase, pues ya ni modos. Porque pues, según en las historias que nos contaban, que pues te subía, o si te pedía ray y no le hacías caso, provocaba un accidente. Total, ya íbamos en el camino y pues ya después me dijo él, ya voltea, dice, ya no está, ya se bajó. Bajando de esa curva, pues era un pedazo de cerro, bajando, llegando a lo que es en el lugar de abajo, hay un área donde se paran todos los traileros para descansar. Entonces a mi amigo pues se le ocurrió quedarse ahí, se orilló porque pues él igual dijo, ¿sabes qué? Aquí nos quedamos, dice, porque como no le hicimos caso, dice, se nos subió, dice, vaya a provocar que choquemos, que nos volteemos o algo. Yo con el miedo, pues yo se le dije, no, le digo, vámonos, yo no me quiero quedar aquí. Ya que pues desde donde nos quedábamos se veía el pirul, ahí a un costado de la carretera y pues sí, tenía miedo de que, no sé, volviera a regresar o se volviera a subir al carro. Ese día pues no pude dormir en toda la noche hasta que amaneció, lo desperté a las 7 de la mañana y le dije, vámonos. Nos fuimos, pasamos a ese mismo restaurante a comer, les platicamos la historia y sí, varios choferes igual me platicaron que si era la primera vez que la había visto, les comenté que sí. Pues ya de ahí me dijeron que pues ya de ahí la iba a estar viendo seguido. Dice, si te gusta estar viajando hacia donde vayas la vas a ver. Pues esa es mi pequeña historia de una de las tantas que me han pasado, Nacho. Wow. Espero que les guste. Buenas historias, brother, muchas gracias. Bueno, ahora nos vamos con David, quien quiere contar un relato. Hola. Sí, buenas noches. Oigan, que me estuvieron hablando. Pues no sabemos, ¿querías contar una historia? Sí, lo que pasa es que ahorita me dijo la persona que me mandó el WhatsApp que me estaban marcando y que no entraba la llamada. Qué raro. Pero Sí, qué bueno el que ya teléfono lo estamos tenía aquí. conectado. Bueno, pero ya entró, ¿verdad?
Ya entró, ahora sí que estamos aquí pendientes. Eso es, brother, eso me gusta. ¿Y qué nos Oiga, vas a una platicar? pregunta. Ajá. Yo he escuchado que ustedes saben una historia de un relato de Baja California. ¿Cuál es esa? De Baja California Sur. Bueno, Porque puede haber varias. Porque en Baja California Sur hay muchísimas historias. Ajá. Sí, claro. Hasta, no sé si sepan, la de la niña vidente, la de la campana de oro, de los fantasmas del Hotel California. Ajá. Hay muchísimas historias ahí, hasta de una familia china. ¿Tú Hay estás muchas ahí? historias. ¿Mandé? ¿Tú estás ahí en Baja California? No, yo conocí allá, yo estuve allá un tiempo. Ah, ok. ¿Ahorita Por eso le dónde comento. radicas? Ahorita estoy aquí radicando en el Estado de México. Ah, muy bien, amigo. Y David, ¿qué nos quieres comentar tú? A ver, sí, nos Pues vas a... acerca de, no sé, la de la carreta de la muerte. Venga, de una vez. Bueno, casi ya pasó muchísimos años, estaba yo chamaco. Fui a la casa de un amigo, precisamente en Apan Hidalgo. ¿Sí? Entonces, ahí en la casa, pues una casa pues más o menos antigua de adobe. Ujú. Las calles nada más se iluminaban con las luces de las casas, pues, que no había alumbrado público. Sí. Y las calles estaban pues, obviamente empedradas. Ujú. Entonces esa ocasión pues ya cenamos y la mamá de mi amigo nos mandó para allá. Ya dijo, ya vayan a acostar, ya es tarde. Y nosotros en lugar de acostarnos, pues las ventanas daban hacia la calle, tenía un jardín enfrente, pues, un poco amplio. Entonces, pues nosotros nos fuimos a la ventana, estábamos observando el cielo, viendo el panorama, todo sea normal. Cuando empezamos a escuchar como unos cascos de caballo. Ajá. Y no estaba muy bien iluminadas las calles. Empezamos a escuchar los cascos y pues, empezamos a buscar dónde está ella. Entonces vimos dos supuestamente caballos Sí. que iban flotando, y la carreta, las llantas de la carreta, como se escuchaban, las Ajá. piedras. Entonces se paran enfrentito del vecino, Sí. de la casa de enfrente del vecino. Se para la carreta y pues nosotros nos quedamos viéndonos unos a los otros. Así que raro, ¿no? Una carreta por ahí. Ajá. Bueno, entonces iban supuestamente dos personas que iban guiando a los caballos. Haz de cuenta con una especie como traje como de monje más o menos, o sea, con capuchón y así. Ujú. Se baja uno del lado derecho y el otro del lado izquierdo. El del lado izquierdo es el que traía a los caballos arreando. Entonces se baja, pero no le toma mucha importancia, ¿sí? Entonces se baja y se pasan hacia la parte de atrás. Abren las puertas laterales de la parte trasera de la carreta. Sí. Y se meten, se ve cómo se meten los dos, pero pues nunca nos dimos cuenta si abrieron la puerta o no. Ya vimos cómo se penetraron, nos quedamos viendo y carajo, pues cómo. Entonces van saliendo cargando un ataúd. Ese ataúd lo meten a la carreta. Oh, Cierran la puerta, las puertas traseras. sí. El otro se da hacia la derecha para subirse a la carreta. Y el que está del lado izquierdo, al dar la vuelta, ¿sí? El foco le pega un poco más o menos como por la cara, aparentemente cara. Ujú. Pero nosotros vimos, ella no se le veían no se le veían los ojos, sino de la nariz, puesta nariz. Pero no era una nariz, sino era una calaca, es una calavera. Y Ajá. vimos eso. Y así que nos quedamos sorprendidos. Se sube a la carreta, arrea los caballos, por eso digo supuestamente caballos, Sí. pero cuando van caminando ya trotando nuevamente, pasan por otra casa y tenía un foco, eran puro esqueleto de caballo, no eran caballos, era el esqueleto de unos caballos. Y se fueron tratando. Y nosotros pues, nos quedamos viendo, nos dio miedo, cerramos la ventana y nos metimos a la cama. Ujú. Ya nos quedamos, no supimos ni a qué hora nos quedamos dormidos. Al día siguiente la madre de un amigo nos habla, que nos vayamos a desayunar. Ya nos sentamos a la mesa, pero estábamos muy calladitos. Y le dice a mi amigo, a su mamá. Sí, mamá, dice, fíjate que anoche ahí enfrente, dice, vimos una carreta. Y le dice, a ver, ¿cuál carreta? Una carreta, dice, ya le describimos la historia de los caballos esqueletados y todo eso. Sí. Y la abuelita me dice, ¿estaban soñando ustedes? ¿Qué?
y estaba la abuelita y el abuelito de mi amigo y su mamá. Sí. Estaban soñando ustedes, ¿o qué? Le digo, no, sí lo vimos, así le describimos nuevamente cómo lo vimos, ¿no? Y entonces en eso tocan la puerta. La abuelita se para y dice, déjenme ir a ver. Se para, se está un ratito ahí, nosotros estábamos así callados viéndonos unos a los otros, y la mano se nos quedaba viendo, ay, muchachos locos, qué pesadilla tuvieron. Regresa la abuelita casi muy triste, una cara pues triste, ¿no? Y le dice, se le queda viendo a la mamá y me digo a su mamá, dice, ¿qué pasó, mamá? Y se nos queda viendo, dice, entonces vieron ustedes una carreta anoche, le digo, sí, ya vamos a repetir la historia. Y le dice, ¿qué pasó? Dice, no, pues vino la vecina de enfrente que se los podíamos acompañar, porque su papá murió anoche. Wow. Y eso Es lo fue que vieron. lo de la carreta de la muerte, Sí, qué barbaridad. ¿Esto dónde fue? en Apan Hidalgo. Wow. Sí, Sí, amigo. y bueno, así que hay otra historia, pero esa es una de una brujería, no sé si llega a tiempo. Claro. O quieren que les cuente una más cortita. Es que luego tengo varias, pero mira, si hay tiempo, dime, y Sí. yo, así que díganme perdón y yo lo hablo. Sí, tenemos unos 8 o 10 minutos, amigo. Bueno, miren, esto exactamente, por eso yo te pregunto, de las historias de Baja California Sur. Ajá. Esto yo no lo viví. Esto me lo contó una amiga que conocimos allá en Baja California. Sí. Ella tenía un compadre. Allá antes, no sé si todavía esté ahorita, bueno, no quiero decir la marca porque aventaré un gol. Ajá, no te preocupes, ¿eh? Bueno, era una casa de plomería, Ujú. donde venden todos los artículos de plomería. Sí. Entonces yo conocí precisamente al dueño, al dueño, porque era no nomás tenía una cadenita de 3 casas de plomería, todo lo que es la parte de Baja Sur. Ajá. Entonces, yo lo conocí, nos platicamos. Una ocasión me encontré a mi amiga, la comadre de él, y le pregunté por él. Y me dijo, no, fíjate que, digo, ¿qué crees? Se pasó esto. Y le digo, a ver, platíqueme. Y él empezó a adelgazar, era gordito. Sí, empezó a adelgazar muchísimo. Ajá. Y fue al médico a estudios y nada, no salía nada. Entonces le dijo la comadre, dice, a mí se me hace que te están haciendo algo, compadre. No, ¿cómo crees? Yo no creo en esas porquerías, esa es pura mentira. Dice, pues no sé, compadre, dice, pero yo ya te veo muy demacrado, muy delgado. Dice, y la verdad, pues no. Muy chupado, ¿no? Entonces le dice, ¿sabes qué? Yo te voy a llevar con una persona que te va a curar y te va a decir qué es lo que te está pasando. Y él no quería, hasta que lo convenció, le dice, no, vamos pues, ya la llevó con una señora que era muy famosa, de ahí ya falleció la señora, una curandera muy famosa, muy buena. Ok. Entonces, él, pues, lo llevó, lo revisó y le dijo que sí, efectivamente le estaban haciendo una brujería. Y él preguntó que quién. Y dijo que la señora primero dijo que no le iba a decir hasta que ya, pues, se le empezó a la curar. Y empezó a hacer eso, se empezó a curar, le empezó a pedir cosas para que lo preparara. Entonces un día le dijo, ¿sabes qué? Me dijo, dice, hoy, dice, mañana, dice, quiero que me consigas un costal de carbón, un costal de carbón, perdón. Sí. ¿Cómo se llama? Alcohol. Dice, y yo voy a llevar unas hierbas, dice, y quiero que me acompañes, vamos a ir al cementerio. Al cementerio, ¿ya que vamos a ir al cementerio? Es que a ti te tienen enterrado, dice. Te están haciendo una brujería. Pues no sé cómo le hicieron, eso fue lo que no me contó, para que pudieran entrar a medianoche al panteón. Sí. Y la señora iba delante de ellos. Si ustedes síganme y no toquen nada. Ya me fueron caminando hacia el panteón y la señora, a un lado de una tumba, se para y le dice, aquí es. Y dice, aquí es que, dice, aquí estás enterrado. ¿Cómo? Dice, con cuidado vamos a escarbar, dice, y si encuentran algo, no toquen nada. Sí, efectivamente. Él le gustaba usar sus pantalones de mezclilla, sus camisas cuadraditas tipo vaquero, un sombrerito pues tipo tejano, sus botas. Y efectivamente, dice mi amiga que así estaba el muñequito, con la fotografía de él en la cara. Oh, mira. Bueno, entonces, pues la señora pone unos guantes
y le dice él, dame el costalito. Ya meten el muñeco en un costal. Y le dice, vámonos. Ya dice, ¿qué vamos a hacer? Dice, tú sígueme. Agarró, se subieron a su camioneta y dice, vamos a un lugar baldío. Dice, síguele, yo te voy a decir a dónde. Ya se fueron así sobre la autopista, la carretera. Esa es la Panamericana. Sí, la Baja Sur. Es la Baja Sur. Okay. Y ya, sí, entonces, por ahí un lote baldío. Y se le dijo a la señora, dice, aquí párate, dice, y apaga el carro. Ya, vamos a... Ah, pero en eso, en el trayecto que iban ellos hacia buscar el terreno baldío, el muñeco se empieza a mover. Y empieza a crecer. Me dice mi amiga, dice, empezó a crecer el muñeco y a moverse, dice, a hacer unos ruidos raros. Y le dijo a la señora, métele pata, mijo, porque esto se nos está saliendo de control. Ya llegaron, se estacionan, de aquí apaga el carro, dice, vamos, se bajaron. Dice mi amiga que el muñeco, después de medir como unos 10 centímetros más o menos, el muñeco ya medía más de 30 centímetros, un poco más grande, unos 40 centímetros, y ya se movía porque quería salirse del costal, y hacía unos ruidos muy raros. Todas las señoras así que van y le dice, pon aquí el carbón, échale le echó alcohol y alumbre. Ya prende la fogata y la señora avienta el costal al alumbre. Dice mi amiga que al momento de que cae el costal al alumbre, su compadre se empieza a marear y el muñeco se empieza a retorcer y a gritar como chillan marranos, pero se hace cuenta que el alumbre como si hubiera tenido soplete. Se dice que se oía así el hombre de así, hacia arriba. Una lumbre, se extendía la lumbre así como si fuera un soplete. Sí. Entonces dice que su compadre se desmaya y antes de que se queda tirado como que se empieza a convulsionar. Y la señora le dice a mi amiga, dice, no te preocupes, él está protegido. Ya no sé qué tanto le abrazaba a la señora, ya le echaba no sé qué tantas hierbas, tanto le echaba al muñeco hasta que se consumió. Ya cuando se consumió totalmente, y mi amigo se quedó ya estático. ¿Sí? Ya al momento lo empiezan a reanimar. Ya la señora le pregunta, ¿cómo te sientes? Dice, me siento mareado. Dice, siéntate un ratito. Dice, ¿qué pasó? Dice, ya, mi hijo, ya terminamos con esto. Dice, ahora hay que enterrar esto. Ya empezaron a echarle tierra, lo enterraron. Ya se fueron a la camioneta. Dice, ¿te sientes bien para manejarse? No, apenas. Dice, mejor aguántate un ratito. Ya hasta que él se sintió bien, dice. Ya, dice, ya me siento bien. Dice, ahora sí, dice, y él, pues con palabras obscenas le dijo que quién le había hecho eso. Dice, te voy a decir, dice, pero no vayas a hacer nada. Dice, no vayas a hacer una tontería. Bueno, ellos hablan muy diferente. Claro. Allá, sí. muy fuerte, ellos hablan de allá muy fuerte. Entonces le dijo, esto te lo mandó a hacer tu esposa. ¿Por qué? Dice, porque tu esposa es su amante, el amante de tu esposa es tu mano derecha. A quien más confianza le tienes en tu empresa. Si lo que vamos a hacer es que los vamos a espiar, lo vamos a grabar para que tú puedas hacer una demanda y puedas liberarte de esas personas. Pero no vayas a hacer una tontería. Y sí, efectivamente. Entonces así que los cacharon, los grabaron. Mi amigo pues se le mandó a su esposa, se quedó con sus 2 niñas, la mujer desapareció, no supieron dónde se fue, el hombre también desapareció, pero no, dice que al hombre sí le puso una golpiza muy fuerte. A la mujer no la tocó, pero al hombre sí, lo golpeó y lo corrió. Ya de ahí pues ya empezó a levantarse, hasta que afortunadamente, así que él volvió a tomar su físico, volvió a ser la persona que era, gracias a la señora que lo curó. Y ese es otro relato más que pasó también allá. Excelente, mi amigo, muchísimas gracias. Mira, justo a tiempo, como si lo hubieras hecho con cronómetro, mi querido amigo. Muchísimas gracias, David. Espero que me llamen pronto nuevamente. Tengo más relatos. Claro que sí. Pero tengo más relatos. Claro que sí, te vamos a volver a marcar, mi amigo. Por esta noche te agradecemos bastante.
Sí, a ver si después me dicen cuál fue la historia que les contaron a ustedes de Baja California Sur. Claro, Eso con yo mucho gusto. escuché en un spot donde dice Gina de la historia de Baja California Sur, pero yo quisiera saber cuál es, a Órale. ver si yo la conozco. Bueno, muy bien, amigo. Pues que tengas bonita noche. Igualmente, muchísimas gracias por llamarme. Y Que estés muy bien. espero su llamada, me gusta mucho su programa. Lo conozco desde que estaba Rubén García Castillo. Muy bien, excelente, brother. En paz descanse. Que tengas bonita noche. Exactamente. Buenas noches, Gina. Buenas noches, Nacho. Buenas noches. El fantasma errante.